Buenas, gracias por estar en un nuevo video. En este nuevo video lo que les voy a hablar es sobre el tema de los comandos externos. En el video anterior nos convertimos en unos ingenieros de la NASA viendo esos comandos tan complicados que fueron 15 total del CMD o el Command Prompt de Windows. Básicamente esos eran comandos internos, pero ahora veremos 10 comandos externos. Pero cualquiera se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Bien, básicamente es que un comando interno es un comando que cuando se ejecuta el BIOS del computador, el BIOS es básicamente el que tiene el código de cuando el computador se enciende, de cómo se va a encender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ejecuta el BIOS y tu computador está encendiendo, lo que hace el BIOS es que le envía estas instrucciones o estos comandos internos a la memoria y se guardan por defecto. Sin embargo, los comandos externos son comandos que no se guardan en la memoria como tal cuando se ejecuta el computador, sino que siempre están en un archivo aparte, como el de Windows 32 Tool, etcétera. Algún ejemplo para que nos pongamos claro es, por ejemplo, un comando como el de format o el de formatear. Este es un comando externo del computador. Entonces, ahora yo les voy a presentar algunos comandos que son bastante interesantes y muy útiles y que pueden joder tu computadora si te descuidas. Por ejemplo, yo voy a venir a lo que es el disco local C. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? El primer comando que les voy a mostrar es del de tree, que tree es árbol en español. ¿Qué hace este comando? Como hemos visto en asignaturas como arquitectura del computador y en asignaturas como también estructura de datos, un árbol, por ejemplo, un árbol binario, es una estructura que empieza con un padre, ¿verdad? Y va teniendo descendientes. Esto es básicamente, en otras palabras, una forma gráfica de representar una jerarquía. Entonces, ¿qué es un árbol en este caso? El comando árbol lo que hace es que él recibe un path el camino en el que está un archivo, entonces, o un directorio. Yo le puedo poner, por ejemplo, users, eh, user, por ejemplo, desktop. Entonces, ¿qué él me dice? Se está enlistando el path. Entonces, como ven, aquí hay arquitectura, porque solamente si vamos a desktop, solo tengo este directorio, que es arquitectura. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a user? Bien, yo puedo ir a user. Entonces, voy a poner esto grande porque es bien interesante. Y si le doy a tree, eso es lo que pasa. O sea, aparecemos ya un ingeniero que están casi graduados haciendo esto. Pero se me va, como pueden ver, hay muchísima información. Esto, por ejemplo, es esto, como se ve, tiene arquitectura, pero que tiene documentos, tiene un hijo, entonces un nodo hijo, otro nodo subhijo, que es un config, etcétera. Esto es lo que pasa, para eso uso este comando, muy útil para ver una arquitectura de algunos, que tenemos muchos directorios. Entonces, ¿cuál es otro comando que quiero ver relacionado a esto? Básicamente hay un comando que se llama remove directory. Pero ¿qué pasa con remove directory? Si yo, por ejemplo, quiero ir a cd, por ejemplo, vamos a ir a users, cd users, cd desktop, vamos a ver que tengo ahí la carpeta arquitectura. Pero ¿qué pasa? Arquitectura está vacía, no tiene ningún archivo dentro. Por esto yo simplemente puedo hacer un remove directory arquitectura y se removió sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a crear arquitectura, si yo vuelvo a crear la carpeta arquitectura, se removió sin problema porque no tenía nada dentro. Pero ¿qué pasa si yo vengo y creo, por ejemplo, un documento de texto? Bien, si yo intento remove arquitectura, el directorio no está vacío, entonces el computador por precaución no me deja porque esto simplemente remueve cuando un directorio está vacío. Entonces, ¿cuál es el truco? Básicamente hay un comando que se llama RDS, que básicamente lo que es que ignora todos los subdirectorios y los elimina todos sin necesidad de preguntar.
Una forma de hacer esto antiguamente en otros sistemas de Windows, que ya no está ni para Windows 7, ni para 8, ni para el 10, ni para el XP, está en versiones mucho anteriores a estos, era Remove Tree. Sí, creo que era Remove Tree, que básicamente lo que hacía era que eliminaba el árbol, porque al final de cuentas es un árbol, pero se eliminó, por, no sé, razones de Microsoft. Entonces el que se usa ahora es RDS, que ignora todos los subdirectorios. A él no le importa, él le da para allá. Entonces básicamente ponemos esto. Por precaución él me pregunta, ¿quieres eliminarlo? Y yo le digo que yes y se eliminó. Entonces, como pueden ver aquí, ya no hay un subdirectorio. Y eso es una buena forma para ir eliminando todo esto. Entonces, ahora vamos a ir a algo que me parece muy interesante, que básicamente es un conjunto de bastantes comandos en una sola línea, que básicamente es esto. Si vamos a mi PC, como pueden ver, yo solo tengo el disco local C y tengo el D, pero si en caso de que yo tuviera, por ejemplo, una memoria, que es mayormente es el disco por ejemplo, una memoria USB que insertemos, ¿qué pasa? ¿Qué yo hago si yo quiero saber si esa memoria está infectada? Eso es un tema muy interesante. O sea, si yo le inyecto, puede ser que mi antivirus lo detecte, pero hay otros virus que son muy sofisticados y se apoderan del control, por ejemplo, del buteo, etcétera. Entonces, hay algunos antivirus que no están preparados para detectar esta clase de virus. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente, podemos volver. Ok, aquí estamos. Entonces, por ejemplo, hay un comando que se llama attribute, que básicamente lo que me muestra son los atributos de un directorio. Bien, vamos bien, de un disco. Entonces, a este comando, como yo quiero ver en caso, yo lo voy a hacer con mi disco C de esta máquina virtual, pero lo ideal sería con el disco E, pero no tengo una memoria USB al momento. Entonces, básicamente lo que yo hago es que attribute lo voy a ir explicando cada parte de la línea de comando. Lo que me enseña son los atributos del directorio o del disco que estamos viendo. Entonces, seguidos del comando "-h". ¿Qué hace este comando? Él elimina los atributos ocultos de un disco, de un directorio. ¿Qué significa esto? Hay muchos virus que son, por ejemplo, si una memoria Robert Docky o una memoria infectada puede tener archivos que estén ocultos a la vista o al computador, por lo que puede tener problemas. Entonces, cuando tú introduces, esto va a ser una línea de comando muy útil para ver los archivos ocultos que trae una memoria USB. Por ejemplo, "-h" elimina los atributos ocultos y hace que ya no sean ocultos para el computador. ¿Cuál es el siguiente línea de comando? Tenemos "-s", que lo que hace es que elimina los atributos del sistema que trae esa memoria USB. Entonces, el cuarto comando es "-a", que lo que te permite ver es si un archivo o un directorio ha sido modificado. Esto es para saber si trae diferentes tipos de virus o lo que sea. Entonces, "-r", que elimina el atributo de solo lectura para tú poder modificar esas cosas ocultas que trae la memoria USB y poder eliminarlas. Entonces, seguimos con "-s". ¿Qué hace "-s"? "-s" es el que lleva los procedimientos con lo referente a las carpetas y a los directorios del comando atributos. Entonces, "-d" es lo que hace que él lleva los procedimientos de los subdirectorios. Digo, perdón, "-s" los subdirectorios y "-d" son los directorios o las carpetas. Finalmente, para yo ver el nombre y las extensiones de esos atributos ocultos, de esas carpetas o puntos .exe, lo que sea, que esté infectado y esté oculto al computador, yo tengo que poner esta línea de comando que lo que me va a mostrar es su extensión y su nombre. Entonces, ahora va a pasar muchas cosas porque, como digo, este es el disco local C y esto yo no lo recomiendo que lo hagan en un disco así, como el principal, es mejor en una memoria o ese tipo de cosas. Pero si yo le doy Enter, verán que me empieza a decir acceso denegado, tiene los logs, etcétera. Entonces, esto es un muy útil comando, como pudieron ver, esta línea completa para poder desinfectar o ver y poder eliminar los virus que puede traer una memoria USB. Porque como sabemos hay muchos tipos tipos de virus. Hay virus que son troyanos, hay virus que son gusanos,
Hay virus que se encargan de infectar el sector de boteo del computador. Hay virus que son clones. Hay muchísimos tipos de virus. Hay otros que son códigos de bloque, que son los más recientes que se han visto en ambientes de malware, que son aleatoriamente interceptan una parte del código de un programa host y se encargan de reemplazar esa parte del código. Por ejemplo, los de boteo, si te pueden venir en una memoria, lo que van a hacer es que ellos básicamente van a insertar un código en lo que es la memoria de boteo. Es el primer sector del computador, o sea, el sector de boteo es el primer sector. Entonces, cuando la computadora enciende, lo que hace un virus de boteo es que se llaman prepender, estos virus, o pre de anterior, antes de encender el computador. Ellos meten su propio código malicioso al principio del sector de boteo, que esto tiene un código, no recuerdo el nombre ahora, pero este código al principio del sector de boteo recibe un nombre. Entonces, lo que hace un prepender es que infecta este virus y lo reemplaza por su propio código para que el computador, antes de ser booteado, el sistema operativo ni antivirus puedan detectarlo, porque él va a infectarlo mucho antes de que el sistema arranque como tal. Entonces, luego hace el sector de boteo. Hay otros virus que lo que hacen es que eliminan el código de boteo completo y hacen su propia función muy similar para que la computadora no crashe. Estos son datos curiosos que quería arrojar para que al que le interese el tema investigue y se siga informando. Muchas gracias por visualizar. Espero que les hayan gustado estos 10 comandos de externos del computador y espero que se suscriban.